Dios les bendiga. Buenas noches cada uno. Bendiciones. Dios les bendiga en cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio. Traigo una palabra en San Mateo 18:23, donde habla de los dos deudores. Y esta es la enseñanza de este día. Espero que aprendamos este día la palabra del deudor y el de no perdonar a su hermano, el pecado. Si Jesús nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar a nuestro hermano? ¿Por qué querer el mal? Si Jesús ya los perdonó a nosotros, entonces debemos nosotros también perdonar a nuestros hermanos. Así como Él nos ama, también tenemos que amar. Dice el 23, San Mateo 18:23 dice, los dos deudores, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Está hablando de Jesús. Cuando están las letras rojas de la Biblia, es Jesús el que está hablando, porque Jesús, Él por parábola le hablaba a los discípulos y les enseñaba así a los niños, a las multitudes, les hablaba. Entonces por eso la Biblia, las letras rojas están cuando Jesús habla, le está hablando a los discípulos y los habla a nosotros mismos, a sus hijos, al pueblo de Israel también. Entonces aquí está hablando Jesús, desde el 24, y comenzando a hacer cuentas, que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Jesús pagó la deuda por todos nosotros, por nosotros, por nuestros padres, por nuestros hijos. Él pagó la deuda y no, cuando venimos al Señor, somos limpios de pecados porque el Señor ya pagó por nosotros. Dice el 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí vemos que Jesús le perdonó la deuda todo, porque Él doblando rodillas le suplicó que lo perdonara, le dijo su deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí vemos cómo nosotros, ¿verdad? Tal vez algunos, de que Jesús ya perdonando nuestra deuda, nosotros no queremos perdonar a nuestros hermanos. Aunque Él estaba pidiendo perdón y le decía que le perdonara la deuda. Pero Jesús hablaba por parábolas, pero es Él. Él perdonó al primer consiervo y a toda su familia, pero Él no quiso perdonar a su consiervo, a que Él tenía, el que le había quitado prestado. Dice más, Él le quiso, si no fue consigo, y yo te lo pagaré todo. Mas Él no quiso, si no fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viniendo su consiervo, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron
a su señor todo lo que había pasado. Le vinieron y le contaron al Señor todo lo que había sucedido. Viendo su siervo lo que pasaba, dice el 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces dice, aquí vemos que él no tuvo misericordia. Vemos cómo hay personas, tal vez en una congregación, ¿verdad? Está hablando de hermanos que no quieren ni perdonar a su hermano, sabiendo que ellos ya Jesús pagó por nuestros pecados y Jesús nos perdonó, y no quieren perdonar a su hermano. Y aún personas tal vez que pueden tener privilegios, pero vemos cómo él no quería perdonar y lo echó hasta la cárcel porque no le había pagado. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también el Señor hará con nosotros. Si venimos al Señor y decimos ya el Señor los perdona, pero creyendo nosotros que los perdonó, pero nosotros no perdonamos a nuestro hermano, no perdonamos nuestras ofrendas, nuestras ofensas que los hacen, y seguimos, entonces tenemos en nuestro corazón maldad. Dice que también así nuestro Padre Celestial hará lo mismo con vosotros. No perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Él tampoco dice que los perdonará. Esta es la enseñanza que Jesús daba en Israel cuando andaba a los discípulos, le daba al pueblo, le daba enseñanza hasta a los niños también y hablaba por parábola. Pero esto está refiriendo de Él, del cielo, del reino de los cielos, que Él va a avergonzar en aquel día a aquel que avergonzó a su hermano y lo humilló. Y pudiéndolo ayudarlo, tal vez tenía y no lo ayudó. Y entonces el Señor así lo mismo hará con nosotros si nosotros no perdonamos a nuestro hermano. Y esta es la pequeña enseñanza que hasta aquí llega, hasta el 35. En el nombre del Señor. Voy a dar otra enseñanza porque será corta la enseñanza. Los obreros de la viña, dicen en el 20. En Mateo 20, dice, los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice que había un hombre que salió de madrugada a contratar obreros para la viña, digamos, para la viña del Señor. La viña aquí en la Biblia representa a nosotros, que somos la viña del Señor. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otro que estaba en la plaza desocupado, y le dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otro que estaba desocupado, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págales el jornal
comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Vemos cómo el Señor da por igual. Él no le va a dar a uno más ni a otro menos. Si a uno le da dones, aunque Él haya venido después de la otra persona, no tenemos que pensar así, que nosotros por estar tanto tiempo, por ser los primeros que llegamos a una iglesia, a un templo, o que venimos a Jesús, Jesús da por igual, Él bendice igual, sea que venga después la persona, Él no hace excepción de personas, Él los va a bendecir igual a cada uno, Él va a dar salvación igual, sea que vino después o antes, pero Él igual la bendición para cada uno, vamos a ser salvos y los va a bendecir igual, de tal manera que no podemos tener un corazón que solo queremos que nosotros lo den a nosotros lo mismo, o que lo den más por ser los primeros, o que porque ser el pastor. No, en un templo, en una iglesia, estaba diciendo un pastor, dice, si yo estoy bendecido, todos los que vienen al templo tienen que estar bendecidos también, no solo yo, dice, tiene que ser por parte igual. Así es. Entonces dice, y él, al recibirle, murmuraban contra él, padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales, y nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hagas agravio, no conviniste conmigo en un denario. Dice, no conviste conmigo, o sea, él había hecho el trato con un denario, él no podía darle más, porque era el trato que había hecho, o sea que trabajó todo el día, o sea que no, porque Jesús es el dueño del oro y la plata, y Él hace lo que Él quiere y lo que a Él le parezca mejor, y nadie puede ponerle tanto para mí o quiero más para mí, no es parte igual, el Señor da, porque Él es el dueño de la viña. Por eso hablan que Él es el dueño de la viña, nosotros los hijos de Dios somos la viña. Por eso Isaías le hizo una canción de la viña a Jesús, a Jerusalén, al pueblo de Dios, que Él plantó una viña. Esa es una alabanza que Isaías tiene en un versículo cuando él escribió la palabra del Señor, por la sabiduría que él tenía de lo alto, por revelación. Entonces, es bonito
lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Ahí le está diciendo el Señor, no me es lícito hacer con lo que es mío. Jesús hace lo que Él quiere. Si Él levanta y le da dones a alguien, y ya puede haber llegado después, pero es que el Señor reparte a como Él mejor le parezca. Él le da dones a las personas, y tal vez viene el dueño de que está allí por años, pero es que eso se gana doblando rodillas, estando cerca del Señor. Por eso Él dice que la zorra, dice en un versículo, tenía su casa, y la zorra, dice, y las aves del cielo. Pero dice que el Señor, dice, Él no tenía una casa, pero Él está hablando ahí de que Él no tiene un corazón donde depositar revelación, porque no hay personas que se inclinen a adorar a Dios. El Señor anda buscando corazones dispuestos donde morar, porque es que el Señor no estaba hablando de una casa así normal. Si vemos cómo el Señor tenía bienes, porque eran mujeres mujeres adineradas, cuando Él le daba de comer al pueblo, eran las que administraban el dinero, le ayudaban a Jesús con el dinero. Vemos cómo la mujer samaritana, que hasta los discípulos que andaba Jesús se admiraron porque Él le era necesario pasar por el pozo. Vemos cómo la primera mujer que predicó fue la mujer samaritana. Por eso dice Jesús, me era necesario pasar por Samaria, porque los judíos con los samaritanos no se llegaban, porque Samaria era una ciudad plagada de demonios, ellos adoraban a otros dioses. Entonces Jesús le era necesario pasar por Samaria. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana que ha tenido, le dije, 5 maridos, y el que hoy tiene no es tuyo, le dijo. Pero él se estaba refiriendo a él porque era el esposo. Ella representa a la iglesia, la mujer samaritana, porque ella fue la primera que fue y corrió a pregonar, a predicar la palabra del Señor. Ella está representando a la esposa, que es la iglesia, y él está representando al esposo. Por eso le dijo, me era necesario pasar por Samaria. Y por lo mismo que ellos adoraban otros dioses, los samaritanos, los judíos adoraban al Dios, entonces, o a otros dioses, entonces por eso no se llevaban ellos, no se llevaban con los samaritanos, no se querían juntar por ellos. Pero Jesús sí entró, porque aquí vemos que Jesús no hace sección de personas, ni de pueblo, ni quien sea. Ya la persona puede reclamar, pero este que viene llegando, pero Dios lo ha levantado, le ha dado dones, le ha dado prodigio. Él ora por un enfermo y se sana. De eso está hablando, del dueño de la viña. Él le da dones a quien Él quiere. Él hace con las personas lo que Él quiere. ¿Y quién le va a decir, por qué a mí no me das lo mismo? ¿O por qué le diste más que a mí? Nadie le puede decir. Por eso le dice aquí Él, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ahí le está diciendo el Señor. O tú tienes envidia. Y así vemos. Hay muchas personas, un muchacho bien jovencito estaba predicando el otro día. Y dice que el pastor, en vez de ayudarlo, dice que ellos se pusieron de acuerdo con los diáconos creo, y se pusieron de acuerdo, dice, y le hicieron la vida imposible. Él aguantó 6 meses. Y él acababa de salir de vicio, dice, y él le había entregado la vida al Señor, y como vieron que él predicaba y que el Señor lo estaba levantando y le había dado dones al Señor, entonces lo querían destruir, querían hacer hasta lo imposible, hasta que él no aguantó. A los 6 meses salió, y dice que Dios tuvo misericordia, que lo volvió a levantar. Es ahí donde el Señor dice, tienen las manos llenas de sangre, limpiados primero, aunque alcen, aunque aumente la adoración, aunque levante las manos al cielo, yo tengo escondido mi rostro, no oiré del cielo, dice en Isaías. ¿Cómo? Si este pastor hace esto con un miembro que Dios lo viene levantando, ¿por qué la envidia? Pero es que eso viene desde el principio. Vemos cómo Saúl se le levantó por envidia a Saúl, porque ya
Saúl ya el Señor lo había descartado porque él le había dado la espalda a Jesús, hacía cosas abominables. Entonces Jesús tenía otro remanente que era David, el que había ungido, el que lo había levantado, mandó a Samuel a ungirlo. Entonces él dice, yo hago con lo mío lo que a mí me parece mejor, porque él es el dueño. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hasta ahí termina. Dice, en los postreros, primero, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, porque no todos aman a Dios. Todos podemos decir, yo amo al Señor, yo voy a la iglesia, tengo una Biblia, pero ¿y el corazón? Solo Dios lo conoce, la maldad que hay en el corazón de esa persona. Cómo matan, están llenas las manos de sangre, porque están matando a sus hermanos. ¿Y por qué dice matándolos? Porque estos vienen en secciones y se van para la calle y se tiran a los vicios. Allá puede morir y muere sin Dios, sin salvación. Entonces por eso nadie los ve que ponen una pistola en la cabeza y que le dispara. Pero espiritualmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que una persona pierda su vida espiritual, su salvación. Entonces dice el Señor en Isaías, están llenas vuestras manos de sangre, lavaos y venid después, porque dice, ya pueden levantar las manos al cielo, pueden aumentar la oración, y yo no oiré del cielo. Dice que Él tiene volteado su rostro, o sea, esas oraciones para el Señor no las recibe, para el Señor no existen esas oraciones, no existen, no las toma en cuenta, porque el corazón está lejos de Dios. Son muchos, son muchos los escogidos, pero pocos los llamados, porque pocos van a ser los salvos en aquel día. Y tenemos que pedirle al Señor que esta gente, por eso dice Isaías, mi pueblo no entiende. El asno conoce su amo, pero mi pueblo no entiende. El pueblo nunca entendió quién es Dios. Piensa que es Dios, que hay que alabar al Dios. No saben lo que es Dios. Dios es un Dios temible. Y aquí en la tierra les va mal, a muchos se secan, pierden todos sus bienes y después dicen, tienen enfermedades, pero ¿por qué me vino esto? Ellos mismos, por su propio corazón lleno de maldad, les llega todas las enfermedades, les llega todo. Y hay que pedirle al Dios por esta gente, porque nosotros no podemos tener el corazón también como ellos lo tienen, de desearles mal a esta gente, de desearles que le vaya peor, porque eso se regresa hacia nosotros. Todo lo que nosotros deseamos para cada persona se regresa hacia nosotros al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si alguien nos hace daño? Orar, bendecir por esta persona, bendecirla más bien, porque si aquella persona lo está deseando mal, cuando nosotros bendecimos a esta persona, ese mal no los cae a nosotros, ese mal, pero tenemos que orar y bendecir a estas almas, pero de corazón tenemos que hacerlo, porque si lo hacemos de mentira, de labios, entonces lo mismo como que no estamos bendiciéndolos a ellos y no estamos orando por ellos y no le estamos pidiendo a Dios. Por eso dice el Señor, llenas están vuestras manos de sangre, porque están asesinando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, que Dios levanta un joven, levanta una joven, se levanta la pastora con celo, que le levanta chisme, porque no quiere, que Dios le está dando dones a esta persona, talentos, para levantarla, porque Él le da igual. Nadie puede decir por qué Dios le está dando este don a esta persona, si viene llegando, pero viene entrando, pero que Dios conoce el corazón de esa persona, como esa persona llora en intimidad cuando está sola al Señor. Y es ahí que Dios quiere un corazón donde reposar. Por eso Él dijo así, la zorra tiene su guarida, las aves del cielo tienen su nido, pero el Padre, el Hijo de Dios, no tiene donde reposar su cabeza. El Señor no tiene, porque son pocos, son muchos los llamados y pocos los escogidos, que de verdad amamos al Señor y oramos en intimidad con Él y los arrepentimos de corazón. Y tenemos amor, es ahí cuando amamos al Señor, nace el amor al prójimo. Mientras no hay un verdadero arrepentimiento, podemos ver a uno ahí enfermo y no vamos a tener compasión, pero porque ahí viene la compasión, cuando tenemos amor, que hemos nacido de nuevo, que amamos al Señor.
Y esa palabra muy bonita, la que yo leí ahorita, de los talentos que el Señor da de la viña, es muy bonita la enseñanza, bonita, bonita, porque ahí lo está hablando claramente el Señor, cómo Él se ponía y le hablaba al pueblo del Señor. Todo lo que está en letra roja es lo que el Señor habló a su pueblo. Cuando hizo sanación, que sanó a los ciegos también. Las mujeres que ayudaban a su ministerio, Él las sanó. Dice que a una de ellas Dios le sacó 7 malos espíritus, 7 demonios le sacó. Y a unas las sanó el Señor. Esta mujer era tan agradecida. Y yo no sé por qué a veces dicen la mujer no puede predicar, pero es que en la Biblia Jesús, las mujeres predicaban. Débora dice que Esther salvó a un pueblo de morir. Se levantó en ayuno y oración y levantó al pueblo. ¿Y por qué la gente acusa a las mujeres? Yo no entiendo eso, no en todas las iglesias, pero algunas, son pocas, ¿verdad? Puede ser que la gente no estudie bien la palabra del Señor, pero las mujeres podemos predicar y podemos hacer cualquier cosa. Si Jesús les hablaba a las mujeres, le habló a la mujer samaritana para que la mujer fuera a predicar, y ahí en la Biblia muchas mujeres Dios levantó. María Magdalena, a Juana, a muchas, habla de muchas, de Débora, de todas. Entonces las mujeres podemos predicar, pero también otras cosas que dicen la mujer no puede usar pantalones. Pero si el estudio que yo di ayer dice que cuando Eliseo mandó a un discípulo de él en la falda, recogió las hojas para llenar la olla donde iban a comer, donde dice ahí que estaban pasando por un desierto los hijos de Dios, que no tenían que comer, y en ese tiempo no habían pantalones, que porque dicen que Pablo escribió que las mujeres pueden usar pantalones, pero Pablo no estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando de que ahí vemos, Jesús andaba con vestido. La gente en los tiempos de antes, el pantalón no existía, el pantalón fue mucho después que cuando hicieron los pantalones salieron primero para las mujeres, no fueron para los hombres. Pero en ese tiempo, dice Eliseo, mandó a su criado a traer a uno de sus discípulos, a traer las hojas para comer, para hacer la comida en la olla. Y dice que en su falda recogió las hojas. Era porque usaban faldas. Entonces no, hay cosas que puede haber sido que cuando traducieron del idioma que estaba y la traducieron, hicieron. Pero si buscamos nosotros por internet dónde fue que hicieron los pantalones por primera vez y para quién hicieron los pantalones, o sea, hay que preocuparnos por nuestro corazón, por hacer las cosas bien. Y también pues, nos vamos a andar enseñando también, porque si amamos al Señor y el Señor es santo, tenemos que vestirlos como santos también. Nos vamos a andar enseñando también, tampoco así. Pero no podemos poner la mirada que en los aritos, que en la ropa, que en la pintura, no. Jesús vino por un corazón sano. Así fue que el Señor ya pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y lo que quiere es arrepentimiento de lo más profundo de nuestro corazón, que le entreguemos la vida a Él. Y de corazón, no de labios, dice. Para nacer de nuevo hay que llorar delante del Padre por mucho tiempo, en oración. Y es que el Señor tiene que limpiarlos, sacarlos muchas cosas malas que tenemos, que si el Señor no los limpia y no pasamos por esas pruebas, por ese desierto, vamos a seguir siendo igual o peor, porque creyendo que escuchando cuando el Señor estamos y damos una palabra y no es el Señor, porque tenemos el corazón sucio, negro. No puede ser que escuchemos al Señor. El Señor no le va a hablar a un corazón sucio. ¿De dónde viene esa palabra? Pues ahí está la Biblia para estudiarla. ¿De dónde viene esa palabra que escuchó esta persona que tiene un corazón negro? Un corazón limpio, sin mancha, sin arruga. Es el que puede escuchar la palabra del Señor. Y es que el Señor no habla cada rato, es cuando es necesario también. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día. Y espero que cada uno haya, ¿verdad?, aprendido algo. Porque yo aprendo, cada vez que yo enseño, yo aprendo también, porque Dios nos abre nuestro entendimiento, nuestro espíritu. Porque si lo ponemos a pensar y leemos la Biblia, estamos forrados de carne. Y es el Señor que cuidemos el templo, porque es la morada del Espíritu Santo que tenemos adentro. Nosotros somos espíritu,
Por eso dije el Señor, y el Espíritu se movía sobre las aguas. En Génesis, nosotros somos espíritu, pero es necesario nacer en un cuerpo forrado de carne, en un templo, porque es morada del Espíritu Santo de Dios, dice. Y Dios dio el Espíritu, dice, y el Espíritu vuelve a Dios cuando vamos de este mundo que ya terminó nuestra jornada. Dice en un versículo, Dios dio el Espíritu y el Espíritu regresa a Dios. ¿Quién lo dio? En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día. Los bendigo a cada uno. Bendiciones, que sea el Señor sobreabundando en las mesas, que nunca falte el pan de cada uno de sus hijos, porque nosotros somos cabeza, no somos cola. Nosotros comemos en la mesa como hijos del Padre. Así quiere Él que nosotros lo veamos como un Padre. Nosotros somos sus hijos. Entonces esta es la palabra de este día. En el nombre de Jesús los bendigo. Y dice el Señor también que se haga la luz. Nosotros somos la luz y tenemos que repetirlo. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la sal de la tierra, el que le damos sabor a la vida. Donde llegamos, ahí hablamos del Padre y el Espíritu Santo de Dios se mueve y se manifiesta y también hace milagros. En el nombre de Jesús, bendiciones. Amén, amados hermanos y amigos.